Tengo una noticia para ustedes. El día de hoy vamos a ver capítulo 19, versículo 11, hasta Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y esto porque he decidido juntar el ciclo sexto y séptimo. Esto quiere decir que de las 12 lecciones que íbamos a tener, en realidad se han convertido por primera vez en la historia de nuestra iglesia, se ha reducido a 11 y no ha incrementado a 14, 20 o 30 o como nos ha pasado en otras ocasiones. Y de hecho, no solo esta lección pertenece a 2 ciclos, sino que en realidad no se redujo a 11, sino se redujo a 10 lecciones. De manera que esta sería nuestra penúltima sesión. La próxima ocasión vamos a ver Apocalipsis 21 y 22 y habremos concluido nuestro panorama. Déjenme enfatizarlo, lo que realmente fue un introductorio panorama resumido al libro de Apocalipsis. Después de la próxima sesión nos daríamos paso a estudiar la doctrina de Dios. ¿Por cuántas semanas? No lo sabemos. Simplemente comenzaremos y veremos en cuál sesión terminamos. Quizá en la 20 o quizá en la 50. No sabemos aún. Con el paso del tiempo veremos qué tan rápido podemos avanzar en eso. Nos tomaremos nuestro tiempo para hacerlo. No habrá ninguna prisa en ello. Así que, hermanos, abramos nuestras Biblias en la epístola de Apocalipsis, capítulo 19, y no voy a leer los pasajes. Se supone que ustedes leyeron al menos capítulo 19, versículo 11 al versículo 21, y después vamos a ver el ciclo 7, Apocalipsis 20, versículo 1 al versículo 15. Y ahí está nuestra breve estructura, nuestra resumida estructura que vamos a seguir. En el ciclo 6 vamos a ver el jinete en el caballo blanco, Cristo el victorioso conquistador. Y en el ciclo 7 vamos a ver el milenio, el dragón y el juicio del gran trono blanco. En estas 3 últimas sesiones o ciclos más bien, en estos 3 últimos ciclos, el ciclo 5, 6 y 7, hemos visto que la narración de Apocalipsis se enfoca más al juicio de Dios sobre sus enemigos. El tema es, en el ciclo 6, 5, 6 y 7 es el juicio de Dios para con sus enemigos. El ciclo 5 es acerca del juicio hacia la Gran Babilonia. El juicio 6 o el ciclo 6 es hacia la bestia y el falso profeta. Y el ciclo 7 es hacia el dragón. Y nuevamente debemos recordarnos, hermanos, que aunque nosotros leemos estos ciclos de forma cronológica, no debemos ser confundidos y engañados en pensar que estos ciclos ocurren o que estos juicios ocurren históricamente cronológicos. No debemos esperar que ocurra en primer lugar
el juicio a la gran Babilonia y el falso profeta, y después que pasen 1000 años y ocurra el juicio al dragón, que es Satanás. Más bien, estos 3 ciclos, como los otros, nos siguen narrando la historia de la iglesia desde su inicio hasta su consumación, con particular enfoque en el final, Hermanos, recuerden nuestra tesis en cuanto a cómo ver el libro de Apocalipsis. Nuestra tesis es que el libro de Apocalipsis no debe leerse cronológicamente o no debe interpretarse como si estos sucesos ocurrieran uno tras otro cronológicamente. Nuestro argumento es que el libro de Apocalipsis está dividido en 7 partes internas, las cuales deben ser vistas como la narración del mismo evento de diferentes aspectos. Y tengo que volver a usar el ejemplo que he estado utilizando a través de estas lecciones. Y recuerden ese juego, ese partido de lo que sea. Las primeras cámaras, las 4 primeras, están grabando todas el mismo partido, el mismo juego, el mismo evento. Pero cada una de esas 7 cámaras se está enfocando en un aspecto particular. La primera cámara ve la forma tan sabia como el portero o el que sea aventó el balón hacia otro jugador, y la otra cámara ve cómo el equipo contrario no supo manejar una táctica de los demás, etcétera. Si vemos entonces Apocalipsis de esta manera, lo podremos comprender mejor. Las 7 trompetas no siguen cronológicamente a los 7 sellos. Esto es la narración del mismo evento de diferentes ángulos. ¿En qué se enfocan los 7 sellos? En cómo la iglesia es perseguida. ¿En qué se enfocan las trompetas y las copas? En cómo Dios juzga a las naciones durante el tiempo de la iglesia, porque Él escucha las peticiones de sus santos. Es así como Apocalipsis debe ser interpretado. Ok, si seguimos usando esta narración, yo diría que las últimas 3 cámaras, ¿qué están narrando? Todas están narrando el mismo partido, todas están narrando el mismo juego, pero las 3 cámaras últimas se están enfocando principalmente en cómo se hizo la anotación, ¿sí? Las 3 últimas cámaras, sus ojos están en cómo se hizo la anotación. Así los últimos 3 ciclos, aunque siguen narrando el mismo evento, ¿cuál? La historia de la iglesia desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Su enfoque particular de estas últimas 3 están en los aspectos de juicio. Por eso, noten la cita de Ben Poitres que dice: es mejor ver estos 3 episodios de juicios destructores como temáticamente paralelos, más bien que ocurriendo en una sucesión estrictamente cronológica. Así que, contrario a nuestros amados y respetables hermanos dispensacionalistas, nosotros rechazamos la postura que el falso profeta y la bestia son juzgados y que 1000 años después será juzgado el dragón. No. Babilonia, el falso profeta, la bestia y el dragón son juzgados todos en el mismo evento. ¿Cuál? Vean esto. Babilonia, la grande, la bestia, el falso profeta y el dragón son todos juzgados en un último evento. ¿Cuál? ¿Qué pasó?
la segunda venida de Cristo. Todo ocurre en el mismo evento, la segunda venida de Cristo. Estos enemigos de Cristo son todos juzgados en el mismo evento. Cristo viene por su iglesia, ellos se rebelan, Cristo los destruye. Así que eso ya lo vimos con la Gran Babilonia. La Gran Babilonia ha sido destrozada en la segunda venida de Cristo. Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y entonces Cristo viene y la destruye. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído. Es la gloria de Cristo viniendo a destruir la Gran Babilonia, su segunda venida. Ok. Versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis nos narra otro juicio. Juicio contra la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo ocurre este juicio? En la segunda venida de Cristo. Así que comencemos con esta visión, que es el ciclo 6. El jinete del caballo blanco. Sin lugar a dudas, el jinete que monta este caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. Esta venida ya había sido narrada anteriormente. Cristo no viene 4 veces, Cristo no viene 3 veces, Cristo no viene 2 veces, Cristo viene una vez por su iglesia. No hay tal cosa como un rapto secreto. Ya lo vimos en Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? Y se les dieron vestiduras y se les dijo que descansaran todavía un poco del tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y lo que tenemos es el juicio del Señor. Esto ocurre en la segunda venida. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas. Van a escuchar ahorita el mismo lenguaje en Apocalipsis 19. Los grandes, los reyes, los poderosos, escondiéndose de la presencia del que estaba sentado en el caballo blanco. Mismo evento, diferentes alusiones, pero al final el mismo evento. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá soportarlo? Hermanos, eso lo tenemos en Apocalipsis 6. Y Apocalipsis 11:15 también habla de la segunda venida de Cristo. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo gran voces en el cielo, y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este juicio de Apocalipsis 11:15, ya Cristo reinará por los siglos de los siglos. No es la primera vez que Cristo va a juzgar las naciones. Ya se había revelado esto. Apocalipsis 14:14 dice lo mismo. Miré ya aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, aquí viene el Hijo del Hombre sentado en las nubes. Su segunda venida. Así que Apocalipsis 19 nos está narrando la única venida en la que la iglesia de Cristo tiene su esperanza. La segunda venida de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene su esperanza en un rapto secreto.
La iglesia de Cristo tiene su esperanza en la segunda gloriosa, consumadora venida de Cristo. Esa es su esperanza. Y podríamos seguir, Apocalipsis 16, 18, Apocalipsis 18, 20, se narra el mismo juicio. La pregunta es, si ya había sido revelada la segunda venida de Cristo, ¿por qué se vuelve a hablar de ello? Hermanos, yo creo que la mayoría de los que están aquí, que han escuchado hasta esta novena sesión, ¿novena? Sí. Hasta esta novena sesión, ya podrían darme respuesta de esto. ¿Por qué Cristo vuelve a narrar la segunda venida si ya lo había descrito al menos unas 5 veces más anteriormente? ¿Por qué? Porque Cristo está narrando el mismo evento de diferentes ángulos, diferentes perspectivas. La perspectiva anterior fue para decir a su iglesia, iglesia, serás vindicada, Cristo vendrá por ti. Iglesia, las promesas de Cristo se van a cumplir. En otra perspectiva es Babilonia, Cristo vendrá, serás destruida. Y los que no salgan de la Babilonia, con ella juntamente serán destruidos. Y después ahora, el mismo evento con otra perspectiva. El falso profeta y la bestia serán destruidos por el verdadero Cristo. Mismo evento de diferentes ángulos. Además, que no solo está narrando el mismo evento de una perspectiva distinta, sino que nos está dando también otros matices. ¿Qué nos enseña entonces esta revelación? En primer lugar, que Cristo es el que viene por su iglesia. Cristo no va a enviar un representante. Cristo no va a enviar un ángel en lugar de él. Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cómo sabemos que es Cristo? Vean el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Versículo 13. Estaba vestido en ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No puede haber error aquí. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los 4 caballos de Apocalipsis, hablamos que había un caballo blanco también, en el cual dijimos que hay debates entre los comentaristas si era Cristo o era el anticristo? Y nosotros dijimos que muy probablemente ese caballo sí era el anticristo. ¿Por qué? Porque interpretándolo a la luz de Zacarías es lo que hace más sentido. Porque Juan está usando la imagen de Zacarías de los 4 caballos, y los 4 caballos en Zacarías eran fuerzas demoníacas. Sin embargo, aquí no hay error, aquí no hay duda. El que viene sentado en el caballo blanco en esta visión es Cristo. Y la razón de que el caballo es blanco, el símbolo es de esta forma, es por la santidad y pureza en la que Él viene. Además, se llama Fiel y Verdadero. Esto nos enseña, hermanos, que Jesús, el que viene por su iglesia, es el que ha sido fiel con su iglesia por más de 2000 años y hasta el tiempo en el que venga. Quizá 3000, quizá 4000, no sabemos. Quizá mañana, no lo sabemos. Pero hasta el tiempo en que Él permita que su iglesia avance en esta tierra, Él siempre poseerá este nombre, el fiel. Hermanos, los nombres de Dios son muy importantes en la Biblia, porque ustedes deben saber algo. Dios no tiene un nombre con el cual se identifica eternamente, porque un nombre, él es el gran yo soy, lo sé, Él es Elohim, lo sé, Él es Adonai, sí, y todos los nombres compuestos que Dios mismo se da de sí mismo. Pero debemos saber que en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Dios no tenía un nombre como tal. El nombre es algo que Dios revela de sí mismo en relación, hermanos, con la necesidad de su pueblo. ¿Qué le dice a Abraham? Abraham, yo soy, si no me equivoco, le dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Por qué Abraham necesitaba saber esto? Porque Abraham necesitaba experimentar un milagro, que su mujer de 90 años pudiese dar a luz un hijo. Por eso dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Los nombres de Dios se relacionan con la necesidad de su pueblo. Jehová Rafa,
Jehová sana, Jehová es el que los protege. Él se dice ser torre fuerte, porque es la protección de su pueblo, el que sale a la batalla. Él es Jehová de los ejércitos, porque Él es el que los defiende. Pueden ver, los nombres de Dios tienen que ver con la necesidad de su pueblo. Él es todo para su pueblo. ¿Por qué aquí se le llama a Cristo fiel y verdadero? Porque eso es lo que la iglesia necesita saber, que en medio de la persecución y la lucha, Cristo será fiel con su iglesia hasta el final, hermanos, de manera que cuando Cristo venga podrá ser nombrado fiel, el que no dejó a su iglesia, el que no abandonó a su iglesia, el que suministró a su iglesia de acuerdo a su necesidad, el que protegió a su iglesia, el que guardó a la iglesia de las puertas del Hades, el que bendijo a su iglesia. Él será llamado el fiel, hermanos, pero no solo el fiel, sino también el verdadero. Esto porque lo que tenemos a punto de revelar es el juicio de Dios. Y el juicio contra la bestia, el falso profeta y todos aquellos que le siguieron será con verdad, con justicia. Esto nos quiere decir que el eterno infierno nunca es una exageración de parte de Dios. Porque Dios es justo y verdadero. Así que si el santo Dios considera que el pecado merece eterno infierno, eso siempre será verdadero, santo y justo. Además, sus ojos son como llama de fuego. Esto nos presenta a Cristo con la misma visión de Apocalipsis 1:16. ¿La recuerdan? Que sus ojos eran como llama de fuego. Esto nos habla de la pureza que Cristo tiene, con la cual la severidad y escrutinio que tendrá con todos aquellos que contra Él pecaron. Hermanos, aquel día el juicio será severo. No quedará pecado que no sea presentado ante los hombres. Todo pensamiento, toda palabra, todo hecho, toda acción, toda intención del corazón, aquel día saldrá a la luz para evidenciar el justo y santo juicio de Dios hacia los hombres. Que está teñido con sangre sus vestiduras, nos habla de la dureza que se ejecutará en aquel día. De hecho, ese es justamente uno de los temas de los profetas menores. Hay un profeta que lo único que tiene que decirle a la nación de Asiria es juicio, juicio, juicio. Lean Nahum y vean que solo podríamos, como 2 o 3 versículos, considerarlos de esperanza. Pero en realidad, los 3 capítulos es juicio, 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 juicio. Y los dispensacionalistas o marcionistas simplemente pueden dar vuelta a la hoja diciendo, este es el Dios del antiguo pacto, ya no es nuestro Dios. Pero no es así. Esto tiene todo que ver con Cristo. Aquí está el mismo Dios severo contra el pecado que se revela en Nahum. Es este Cristo que está en Apocalipsis 19 con llama de fuego, juzgando a la bestia y al falso profeta y a todas las naciones que no se arrepintieron. Hermanos, aquel día no será un ligero juicio ni un ligero castigo. Aquel día será día de ira, día de espanto, día de tormento, día de angustia, día de sufrimiento. Además, Él se llama el Verbo de Dios, en primer lugar, porque Juan lo intenta identificar con Cristo del Evangelio de Juan. En segundo lugar, se llama el Verbo de Dios porque revela verdaderamente al Padre. El Verbo de Dios es la plena revelación del Padre. Así que este justo juicio no es el castigo de Cristo, es el juicio del Trino Dios hacia las naciones, la bestia y el falso profeta. Este ejército, dice que lo acompaña un ejército. Vean conmigo el versículo 14.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese ejército no es ningún otro, hermanos, sino la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que en la segunda venida será resucitados los que murieron y los demás transformados para acercarnos con Él al gran día de la batalla, el gran día de la destrucción. Además, debemos saber que este juicio, hermanos, es un juicio universal. Esto está en contra de la postura común que vea esta batalla como una batalla parcial. No, es el juicio final. Miren el versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, mismo lenguaje de Ezequiel, mismo lenguaje de Ezequiel. ¿Qué capítulo de Ezequiel? La guerra de Gog y Magog, mismo lenguaje. Pero no, la guerra de Gog y Magog en realidad ocurre en Apocalipsis 20, de hecho se usa ese lenguaje en el versículo 8, Gog y Magog. Sí, es la misma guerra que se está narrando aquí. Es la misma guerra con diferentes ángulos. Ok, veamos la universalidad de esto. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Venid a la gran cena. Venir a la gran batalla. Así que podríamos resumir esta visión de la siguiente forma. La segunda venida de Cristo ocurre al final de la era de la iglesia, en la cual Cristo viene con sus santos para hacer justicia de sus adversarios y destruir a la gran Babilonia. Sí, ¿dónde se reveló eso? Ciclo 5. Pero también a la bestia y al falso profeta. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, y los que leyeron el artículo del 666 lo entenderán mejor, pero hablamos en la ocasión anterior que la bestia y el falso profeta en realidad estaban intentando hacer una imitación del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu y de la iglesia. Si leyeron el artículo del 666 de G.K. Bill, me entenderán mejor. Si no lo leyeron, léanlo para que lo entiendan mejor. Pero una de las razones por las cuales se llama aquí a Cristo el verdadero y fiel es porque está haciendo una identificación inmediata en contra del falso profeta y la bestia que intentaron imitar su ministerio. Y entonces Cristo viene a descubrirlos, viene a mostrar que en realidad su atracción, que su engaño, que su forma de engañar a las naciones será destruida, hermanos. Y recordemos que la bestia y el falso profeta no son dos personas. Recordemos que la bestia es el sistema de este mundo que ataca a la iglesia y la oprime y la obliga a someterse a sus preceptos. Uno de estos elementos de la bestia, sin lugar a dudas, es el Estado, por medio del cual intenta oprimir la iglesia y llevarla a cumplir sus deseos. Y la iglesia es llamada a decir, no, Cristo va a venir a destruirla. Cristo va a destruir la bestia.
El falso profeta es todo aquel lenguaje evangélico que nos intenta de forma sutil guiarnos a someternos a la bestia. Y crean que esto pasa actualmente. Esto pasa y siempre va a pasar. En el principio de la iglesia, a los cristianos se les obligaba a ofrecer incienso al César. A decir, César es Señor. Y si no lo hacían, la bestia, el sistema, quitaba sus bienes, cerraba sus negocios o los mataba. ¿Para qué? Para presionarlos a que se sometieran a la bestia. Pero entonces aparecían los falsos profetas. Todos aquellos dentro del cristianismo que decían, échales incienso al César. Échale incienso y no te va a cerrar tu negocio, no tienes que vivir el cristianismo tan radical, simplemente cede. Esos eran los falsos maestros, falsos profetas. Así hoy tenemos el sistema social, muchas veces el sistema político, presionando la iglesia para que ésta vaya y trabaje de acuerdo a sus conveniencias. Y algunos hombres hablando a favor de esto, como cristianos promoviendo esto. La iglesia, hermanos, la iglesia debe recordar, Cristo va a venir a destruirlos. Al final la iglesia va a salir victoriosa. Ahora, una cosa más antes de pasar al otro ciclo. Una cosa más antes de pasar al otro ciclo. Hermanos, es muy interesante cómo el apóstol Juan usa tanto lenguaje antiguo testamentario para hablar de la segunda venida de Cristo. Miren conmigo el versículo 15 como ejemplo. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda. ¿Y tienen algún texto del Antiguo Testamento en mente? Para herir con ella a las naciones. ¿Algún otro texto? Y él las regirá con vara de hierro. Yo sé que aquí ya todos tienen el Salmo 2 en sus mentes. Y pisar el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, en este sencillo versículo, 4 citas del Antiguo Testamento están dentro. Miren esto. Espada aguda, Isaías 46. ¿Apunté esto en sus hojas o no? Sí. Isaías 46, versículo 6. Herir a las naciones, Isaías 11:4. Vara de hierro, regir con vara de hierro, Salmo 2:9. Pisar el lagar, Isaías 63:2 y también está en Joel. Hermanos, qué glorioso que Juan presenta la segunda venida de Cristo, no solo como la esperanza nuevo testamentaria de la iglesia, sino que presenta la segunda venida de Cristo como la esperanza de la iglesia desde el principio de su existencia. La segunda venida de Cristo no solo es el cumplimiento de la iglesia del nuevo pacto para acá, es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. La razón por la cual Juan utiliza todo este lenguaje no solo es porque lo encuentra bonito, es porque quiere guiar a su pueblo a decir: la realización cósmica, el cumplimiento de todas las promesas llegará a su realización en Cristo. Hermanos, somos una iglesia con el antiguo pacto. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Somos parte de la misma salvación. Qué glorioso, hermanos. Este es el cumplimiento de que David no quedaría sin rey. Este es el cumplimiento de que en Abraham serían benditas las naciones. Este es el cumplimiento del pacto mosaico.
Este es el cumplimiento de las palabras de los profetas, hermanos. El Señor es verdadero, es fiel. Él guardará sus promesas y ese evento traerá el cumplimiento absoluto de todo ello. ¡Qué glorioso! Esa es nuestra esperanza, hermanos. Veamos la visión 2. La visión 2. Una de las razones por las que junté estos dos ciclos es porque me tardé 2 lecciones en el curso de escatología hablando del milenio. Y en realidad creo que fueron, 11 sesiones para explicar lo que voy a explicar aquí en unos minutos. Así que si alguien se queda con dudas del milenio, les recomiendo que vaya a nuestra breve y resumida sesiones de escatología, 11 sesiones que están en YouTube. Apocalipsis 20, nuevo ciclo, nuevo ciclo. Apocalipsis 20 comienza una nueva sesión, 7º ciclo. ¿Cómo sabemos que es un nuevo ciclo? Bueno, anteriormente todos están destruidos. ¿No fue lo que vimos en el capítulo 19? Todos están destruidos. Las aves del mundo son llamadas a comer las carnes. Hay suficiente banquete para ellas, porque todos han sido muertos por Cristo. Entonces, si en Apocalipsis 20 todavía hay vida, es porque hay un nuevo ciclo. No como algunos dicen, es que sobraron unos por ahí que se escondieron bien y entonces ellos van a repoblar la tierra. No, Cristo destruyó todo a su paso. Sus santos venían con Él. Nadie quedó. Nadie quedó. Entonces Apocalipsis 20 comienza una nueva sesión. Miren esto, por ejemplo. 3 veces se habla de la gran guerra. ¿Cuántas grandes guerras hay? Hermanos, hay una, pero Apocalipsis habla de 3. ¿Por qué? Porque está narrando la misma guerra a diferentes ángulos. Yo creo que al final de estas sesiones todos van a quedar hartos de esas frases, pero es para su bien, hermanos, para que cuando vuelvan a leer Apocalipsis puedan estar bien sumergidos de esta realidad, que el mismo evento se narra de diferentes ángulos. Vean, por ejemplo, capítulo 16, versículo 14. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, vean capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Es interesante, pero en el griego, la forma que se dice aquí es la palabra griega tom polemón, que quiere decir la guerra. O sea, la guerra de Armagedón que tenemos en el capítulo 16 se refiere a una gran guerra. En el capítulo 19, versículo 19, la palabra para guerrear, en realidad en el griego es la gran guerra, para la gran guerra. Esta gran guerra se vuelve a repetir en Apocalipsis 28. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla. Esa es la misma palabra griega, la misma unión de un artículo definitivo, la gran guerra, para describir esta guerra principal. Así que la guerra que se va a narrar aquí es la misma que el Armagedón, es la misma que del capítulo 6, es la misma que del capítulo 14, es la misma que el capítulo 19, es la misma guerra. El ciclo que se narra aquí es la destrucción principalmente del dragón, la destrucción del dragón. Entonces, noten esto. El ciclo 5 es la destrucción del sistema mundano. El ciclo 6 es la destrucción
del sistema social que oprime a la iglesia y de los que engañan por medio de la religión para someternos al sistema social. Y el ciclo séptimo, habla de el dragón. Aquí está lo interesante. ¿Qué se nos reveló primero en Apocalipsis? El dragón, la bestia, el falso profeta y Babilonia. ¿Y cómo caen? Babilonia, la bestia y el falso profeta y el dragón. Hay una escalada. Ese es el lenguaje, esa es la forma de Juan de narrar estos eventos. Este último evento narra la historia de la iglesia durante la derrota de Satanás. Y vamos a dividir este ciclo en 4 partes: el milenio en la tierra, el milenio en el cielo, el juicio del dragón y el juicio de las naciones. En Apocalipsis 20 no solo se narra el juicio del dragón al final de la historia, sino desde la primera venida de Cristo. El dragón, quien es Satanás, fue juzgado desde la primera venida de Cristo. La forma en la cual Juan representa esta realidad es por medios de mostrarnos al dragón atado. Ahora, fue vencido desde ese tiempo, pero aún se le permite cierto poder, porque un dragón atado no es lo mismo que un dragón encerrado en la prisión. Un dragón atado, nosotros podemos ver esto con los perritos. Podemos amarrar nuestro perrito, pero todavía tiene cierta libertad. Pero cuando se porta muy mal, lo metemos a la jaula y ya no hay nada de libertad. Cristo vence a Satanás desde el inicio de su ministerio, pero la consumación de su derrota vendrá hasta el final. Los evangelios nos describen la derrota de Satanás, o sea, el ser atado, a través de describirnos el ministerio de Cristo. Desde el tiempo que Jesús comienza a ministrar, el reino de Satanás comienza a sufrir violencia. A través de liberar a hombres endemoniados, a través de la predicación del evangelio y en última instancia a través de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás es vencido. Cristo lo vence. La atadura es simbólica. Vean capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto ocurre en la tierra. Esto ocurre en el ministerio de Cristo. Satanás es vencido. Satanás es atado por Cristo. Cristo retiene su poder. Cristo lo restringe. Las ataduras son simbólicas. O sea, no es una cadena literal. ¿Cuánto me sorprende la contaminación que hay del dispensacionalismo? ¿Saben? Cuando digo, la cadena no es literal, algunos se espantan y dicen, se está negando la inspiración de la Biblia. ¿No creen aquí que la Biblia es inerrante? No, claro que sí. Pero sabemos que Juan habla en lenguaje apocalíptico simbólico. Satanás no es un dragón que puede ser amarrado con una cadena. Satanás es un ser espiritual y su derrota se está narrando por medio de describir un dragón atado. Está ayudando nuestras mentes para decirnos, hermanos, que durante el tiempo de la iglesia, Satanás se encuentra debilitado de su poder. No en todos los aspectos. No en todos los aspectos. Satanás todavía tiene poder en algunos. Satanás todavía puede tentarnos. Satanás todavía puede esparcir falsa doctrina. Satanás todavía puede mover demonios para hacernos daño. Sí, pero aquí se dice que la razón por la cual fue atado es para que no engañe a las naciones. ¿Qué es engañar a las naciones? Hermanos, en nuestro contexto, engañar a las naciones es, dice después, y fue suelto después de los 1000 años para que engañara a las naciones. ¿Y cuál es el resultado del engaño? Que junta a las naciones para hacer guerra contra la iglesia y Cristo. La razón por la que Satanás está atado es para que no congregue a las naciones antes de tiempo para guerrear contra su iglesia. Ese es el propósito de su atadura.
No está atado para que ya no tientes. No está para que ya no tiente a las personas. No está atado para que ya no engañe. No está atado para que ya no tenga endemoniados. No, está atado para que no engañe a las naciones, para que las naciones no se congreguen para guerrear contra su iglesia, sino que esta guerra última se ejecute hasta el final donde Cristo la ha ordenado que ocurra. ¿Es claro? ¿Es claro esto? Espero que sea claro. Después de narrarnos el milenio en la tierra, se narra el milenio en el cielo. Hermanos, no son dos milenios, es el mismo milenio. Versículos 1 al 3 nos narra el milenio en la tierra. Versículo 4 al 6 nos narra el milenio en el cielo. ¿Cómo sabemos que es en el cielo? Porque Juan está viendo almas. Juan está viendo tronos, y todas las veces que la palabra trono se habla en la Biblia, el 90% de las veces está en el cielo. Y el contexto nos dice que está en el cielo. Juan está viendo un área espiritual. Además, las almas que ve, todavía las ve decapitadas. Todavía no tienen su cabeza. No es el tiempo de la resurrección aún. Son esas almas que están en el estado intermedio. Ellas son las que están reinando con Cristo ahora. ¿Y cuál es el propósito de narrar el milenio en el cielo? Alentar a los hermanos que están siendo perseguidos en la tierra, de que aun cuando estos han matado a sus hermanos, en realidad sus hermanos resucitaron. Hermanos, cuando hablamos de esta lección en tiempo anterior, expliqué muy bien por qué creo que la palabra resurrección no se refiere a la regeneración, no se refiere a la vida espiritual, se refiere al estado intermedio. Ahora, yo sé que hay buenos amilenialistas que creen que en realidad la resurrección habla de la vida espiritual y tiene algún peso, pero creo que la postura más correcta es que la resurrección es una forma de hablar de la vida después de la muerte, de una forma consoladora a la iglesia. Esto se llama una metonimia. Déjenme explicarles qué es esto. La metonimia es un recurso de la literatura, un recurso del lenguaje, la cual, por medio de cambiarle la palabra a tal suceso, objeto o persona, intenta enfatizar algún carácter particular de ese objeto, sujeto, persona o evento, perdón. Ahora, los dejé igual que antes. Déjenme explicar lo que quiero decir. Pablo dice que la muerte es como dormir. Dice, no precederemos a los que durmieron. Hermanos, ¿el alma duerme después de morir? Es claro que no, porque vemos a Pablo que desea más bien estar con Cristo que morir. Hermanos, si después de morir lo que nos queda es dormir hasta la resurrección, yo no sé por qué Pablo dice, es mejor morir ahora e ir con Cristo que estar vivo. No, si yo me voy a dormir después de morir, yo prefiero estar vivo, porque aquí puedo tener comunión con Dios, aquí me levanto en las mañanas y puedo orar a Dios, pero muerto, dormido, ¿para qué? No, es porque Pablo sabe que después de la muerte lo que sigue es estar en la presencia de Dios inmediatamente, que dice, es preferible estar con Cristo. Entonces, ¿por qué llama Pablo la muerte dormir? ¿Por qué dice que los cristianos duermen? ¿Es para confundirnos en la teología y permitir que los adventistas puedan formular sus herejías? No, es porque está usando la metonimia, este recurso de la literatura en la cual se enfatiza algo de ese evento. ¿Qué se quiere enfatizar cuando se dice que la muerte es como dormir? Que para los cristianos, en realidad, la muerte no debe asustar.
que es como dormir. Ese es el propósito de usar la palabra dormir para la muerte. ¿Por qué Juan usa la palabra resurrección para hablar del estado intermedio? Por el mismo caso, porque está intentando manifestar a los cristianos que aun cuando mueran, van a resucitar en el sentido que van a pasar a la vida, a la mejor vida, que es el estado intermedio. Y en aquella lección me tardé explicando mucho por qué creo esto. Y resumiendo es porque Juan usa la antigua creación, la nueva creación, como un paralelo de algo bueno y algo mejor. La muerte para el cristiano es algo bueno, sí, pero hay algo mejor, la segunda resurrección, que es la verdadera resurrección del cuerpo. Ok, eso es lo que está narrando en el milenio en el cielo. Ahora vayamos al juicio del dragón. El milenio, entonces, es entonces el tiempo de la iglesia durante la muerte y la resurrección de Cristo. Versículo 1 a 3, el milenio en la tierra. Satanás está atado. Satanás no va a poder congregar las naciones para destruir la iglesia. ¿Sí? El milenio en el cielo. Las almas de los decapitados reinan con Cristo. O sea, que aun cuando humanamente les ha ido mal, en realidad están reinando con Cristo. Una vez una mujer joven estaba en su lecho de muerte y llegó el doctor y dijo, tristemente, los mejores días de esta mujer ya han pasado. Y pensaban que estaba dormida. Y creo que ahí estaba un pastor o había un cristiano. Y ella agarra fuerza y dice, no, doctor, mis mejores días están por venir. No han pasado. Eso es lo que está diciendo Juan. Cuando ellos mueren, resucitan. Los envían al cielo con el Señor. Reinan con Cristo. Ok, después de que Juan en capítulo 20, versículo 1 al 3 y 4 al 6 nos ha narrado el milenio en el cielo y en la tierra, ahora nos va a narrar el fin del milenio en los versículos 7 al 10. El fin del milenio, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. ¿Por qué fue atado? Para que no engañara a las naciones. Ahora es desatado, ahora las puede engañar. ¿Y qué hacen las naciones cuando Satanás los engaña? Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Hermanos, eso es lo que Satanás no puede hacer ahora porque está atado. Miren esto, una correcta exégesis de Apocalipsis 20 nos lleva inevitablemente a milenialismo. Para algunos, la dificultad más grande del milenialismo es que decimos que Satanás está atado. Sí, pero aquí dice para qué está atado. No dice que está atado para tentar. Si decimos que Satanás está atado para tentar, nosotros seríamos ilógicos. Porque ciertamente está presente, es un león rugiente, pero dice que está atado para que no engañe a las naciones, para que las naciones no se congreguen en uno, para atacar la iglesia del Señor. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿No se parece esto al lenguaje de Elías? Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, el punto del fin del milenio es que aunque al fin de la era de la iglesia, Satanás ciertamente rugirá con toda su fuerza para atacarla, no obstante, ésta vencerá. ¿Porque es muy fuerte? No, porque descenderá fuego del cielo. No sé si es la forma en la que Él los va a juzgar. Lo que es claro es que la intención de esa visión es decir, Él los va a destruir.
Escuchen este texto de 2 Tesalonicenses. No abran sus Biblias. Ustedes escúchenlo para que vean el gran paralelo de Apocalipsis 20 y Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, algunos estaban enviando cartas en el nombre de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, después de 1000 años, Satanás será suelto, apostasía. Y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Alguien ha preguntado si creo en el anticristo? Sí, pero no por Apocalipsis, sino por Tesalonicenses 2. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Eso se refiere a la apostasía que habrá en la iglesia, no se refiere a un futuro templo. Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Pueden ver? Ustedes saben ahora que hay algo que detiene ¿qué? El poder del diablo. Hay algo que lo detiene. Pablo, pero Satanás todavía tenta. ¿Cómo que hay algo que lo detiene? ¿Lo detiene para qué? Para que no engañe las naciones. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuándo? Al fin del milenio. Al fin de la historia de la iglesia. Porque ya está en acción su misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poderes y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es impresionante el paralelo en 2 Tesalonicenses. Así que este será el juicio del dragón. Pero después del juicio del dragón viene el juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco. Versículo 11. Y vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró con ellos. ¿Dónde vimos esto? ¿No les suena parecido a un lugar? ¿A un texto? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, es impresionante la claridad de Apocalipsis sobre los ciclos internos que posee. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Hermanos, ¿es la muerte y el Hades una persona? No. Es que este es lenguaje simbólico. En otras palabras, sorberá la muerte en victoria. Es otra forma simbólica de hablar de la destrucción de la muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la suerte que espera a los que permanecen sin Cristo. Ser juzgados por sus obras
para recibir al final el lago que arde con fuego y azufre, donde no hay más retorno, donde no hay más oportunidad, donde el cuerpo sufrirá eternamente junto con el alma, donde las memorias de la vida en la tierra nunca se perderán, sino que servirán para atormentar aún más, en donde las oportunidades de escuchar el Evangelio serán un recuerdo constante, en donde la aflicción, donde el gusano no muere, donde la ansiedad, donde la mente, donde la verdadera destrucción del alma ocurrirá, no para ser aniquilada, sino para sufrir por los siglos de los siglos. Porque recuerden la palabra de la gran Babilonia. Su humo sube por los siglos de los siglos. Aquellos que están entre nosotros, consideren su suerte si no están en Cristo. Consideren que habrá un lugar donde habrá un día donde la puerta se cerrará. Y aunque llamen a la puerta y digan, Señor, ábrenos. Así como las vírgenes insensatas llamaban a la puerta mientras que escuchaban una voz de adentro diciendo, ya no hay lugar, el tiempo se ha terminado. Que aprovechen porque estamos en el día de salvación, estamos en el tiempo que puede haber perdón de pecados. En aquel día ya no habrá más, ya no habrá más. Hermanos, que seamos alentados con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que seamos consolados que el verdadero y fiel viene por su iglesia, que seamos recordados que Satanás está sujeto a Cristo para que su iglesia, pueda seguir avanzando su reino. Recordemos que aún en nuestra peor de las circunstancias, la muerte puede ser o es la mejor de nuestras circunstancias, la resurrección, la vida con Cristo en el estado intermedio. Recordemos que el diablo, la bestia, el falso profeta y la gran Babilonia caerán. Esto es pasajero, hermanos. Y recordemos, hermanos, y roguemos por las las personas que están entre nosotros, que tienen un destino muy distinto que el nuestro. Roguemos por aquellos con los que comemos, con los que convivimos, con la que dormimos, con el que dormimos, que no tendrán la misma dicha, sino que su eterna habitación será el lago de azufre. Que el Señor conceda arrepentimiento a los que siguen sin Cristo.